Desde su quehacer como comunicador social unavista, ¿cómo entiende la relación de la sociedad moderna y los contenidos informativos durante los conflictos en los años 60 y 70 en Latinoamérica y la influencia de íconos libertarios como Ernesto Che Guevara? Bueno, hablar de los conflictos latinoamericanos de los años 60 y 70 es hablar de una época en la que la comunicación dejó de ser un simple vehículo de información para convertirse en un campo de batalla simbólico. En aquellos años los periódicos, la radio y el cine no eran solo medios de entretenimiento o de noticias, eran, como diría Harold Laswell en su célebre modelo de la comunicación, instrumentos para responder a preguntas fundamentales. ¿Quién dice qué? ¿A través de qué canal? ¿A qué y con qué efectos? Esa claridad analítica recogida en el Manual de la Teoría de la Comunicación de Sosa Osorio y Arcila nos permite entender cómo los gobiernos de la región usaban los medios de comunicación para mantener el orden y reforzar la obediencia, mientras que los movimientos sociales y estudiantiles buscaban en ellos un espacio para la disidencia. En esos años, América Latina fue escenario de dictaduras militares en países como Chile, Argentina y Brasil, de conflictos armados como el colombiano y de levantamientos sociales en México y Uruguay. Y en cada uno de estos lugares los contenidos informativos fueron moldeados de las tensiones de la Guerra Fría. Los noticieros exaltaban el desarrollo económico prometido por el capitalismo, mientras los panfletos clandestinos llamaban a la revolución y a la justicia social. Como señala Moyano en su estudio sobre la investigación de la comunicación en América Latina, nuestra región se convirtió en un laboratorio donde los medios eran los analizados no solo por lo que decían, sino por su función en el entramado social. Cohesionaban, legitimaban, pero también reprimían. En medio de ese panorama surge la figura de Ernesto Che Guevara, un médico argentino convertido en guerrillero, combatiente en Sierra Maestra y después en Bolivia. El Che trascendió pronto las fronteras de la política para transformarse en un símbolo. Su imagen repetitiva en afiches y murales condensó un mensaje que iba más allá de su vida o de sus batallas. Representaba la posibilidad de que otros, o más bien de que otro orden social era posible. Barthes, del estructuralismo, habría dicho que la foto de Corda, reproducida hasta el cansancio, dejó de ser una fotografía para convertirse en mito, un signo capaz de condensar la utopía y el sacrificio. Los contenidos informativos de aquella época no podían escapar de esa influencia, mientras los periódicos tradicionales lo presentaban como un terrorista, imagínense. Los jóvenes universitarios leían sus escritos como un manual de ética revolucionario. Ese doble espejo, esa contradicción permanente es lo que define a la comunicación en tiempos de conflicto. La disputa no es solo por el territorio, sino por el relato. El video documental, El día que mataron al Che, lo ilustra con dureza. Su muerte en Bolivia no solo fue la eliminación de un hombre, sino la puesta en escena de un mensaje político. Mostrar su cuerpo sin vida al mundo fue una estrategia comunicativa, un intento de acabar con el mito. Sin embargo, como suele ocurrir con los símbolos, la imagen de su muerte no apagó su legado, sino que lo multiplicó. Desde mi lugar como comunicador social unavista entiendo que ese periodo de nuestra historia nos deja una lección clara. Los medios de comunicación no son neutrales. Pueden ser usados para consolidar regímenes autoritarios o para amplificar la voz de los inconformes. Pellicer en la comunicación en la era Trump recuerda que esta dinámica sigue en vivas a hoy en día, en la era de la posverdad y de las fake news. Cuando un líder puede construir su poder a partir de discursos simples y emocionales también repetitivos hasta convertirse en verdad. Si trasladamos esa reflexión a los años 60 y 70 encontramos un paralelismo evidente: el poder de la repetición, de los símbolos y de la construcción de mitologías políticas.
Hoy como ayer la comunicación es campo de lucha. En los 70 fueron los discursos de Fidel Castro retransmitidos por radio, las consignas pintadas en las paredes y los panfletos mimeografiados que circulaban en la clandestinidad. Hoy como los hashtags, los videos virales y los memes que condensan la indignación social en segundos. Pero en ambos casos la lógica es la misma, disputar el sentido de la realidad, definir quién tiene derecho a hablar y qué palabras se convierten en memoria. Por eso cuando pensamos en la relación entre la sociedad moderna y los contenidos informativos en aquella época, la figura del Che Guevara nos recuerda que la comunicación no es solo un medio de transmisión, es sobre todo un espacio de interpretación de lucha simbólica y de construcción del futuro. Esa es la enseñanza que comunicador social asumo hoy. Detrás de cada noticia, de cada imagen, de cada discurso, hay siempre una disputa por el poder de definir qué es lo verdadero y qué es lo justo. Esta fue mi reflexión. Muchas gracias por verme y escucharme.